Muy buenas tardes, muy buenas noches a los aquí del área de Washington y del este de Nueva York. Buenas tardes a los que están en El Salvador. Mi nombre es Janet Noltenius, soy presidenta de Casa de la Cultura El Salvador, una organización sin fines de lucro dedicados a celebrar, educar y promover la cultura y el arte salvadoreño. Estamos basados en Washington, D.C. Y tenemos el gran honor de tener con nosotros al doctor Héctor Lindo Fuentes. Él es profesor de historia emeritus de Fordham University en Nueva York. Es un historiador, ha escrito muchos libros y ahora nos va a hablar de Prudencia Ayala, que ha sido un ícono en términos del voto de la mujer en El Salvador. Así es que gracias, Héctor, por estar con nosotros y bienvenido a Facebook Live. Bueno, muchas gracias, doctor Noltenius, por esa generosa presentación. Hoy vamos a hablar, como usted decía, sobre Prudencia Ayala y sus contribuciones al voto de la mujer en El Salvador. Pero antes de empezar, sí quisiera resaltar yo que este tipo de presentación, este tipo de trabajo no es posible sin que haya habido otras personas, otros colegas que han hecho contribuciones y sobre las que uno construye. Por ejemplo, para este tipo de temas, el Museo de la Palabra y la Imagen tiene un acervo muy rico de documentos y fotografías de Prudencia Ayala que me han servido mucho. Ha habido colegas como Olga Vázquez, Sonia Ticas, Candelaria Navas, que han escrito sobre estos temas y sobre lo que otros autores han escrito y sobre lo que se encuentra en archivos como el del Museo de la Palabra y la Imagen. Uno luego, al presentarse ante un fotógrafo con este símbolo de autoridad, estaba realmente avanzando un mensaje, estaba diciendo por qué no las mujeres de origen humilde no tienen el mismo derecho a participar políticamente. O sea que ella sabía muy bien lo que estaba haciendo. Entre nosotros, Prudencia Ayala es muy famosa porque fue la primera mujer en América Latina que se presentó de candidata a la presidencia. Esto ocurrió en 1930. Pero yo quiero hablar sobre un periodo previo que es menos conocido sobre su carrera. Y quiero mostrar sus contribuciones al voto femenino. Y aquí quiero presentar las fechas en que diferentes países concedieron el sufragio a la mujer. En Nueva Zelanda fue muy temprano, en 1893, pero en otros países como Canadá, Uruguay, Alemania y el Reino Unido fue alrededor de finales de la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos las mujeres recibieron el derecho a voto en 1920, pero solamente las mujeres blancas. Ahora, si se fijan ustedes, yo he colocado aquí en color rojo dos fechas alternativas para El Salvador, 1950 y 1921. Generalmente en los libros de texto se dice que las mujeres votaron en El Salvador por primera vez en 1950, pero yo lo que quiero hacer es tachar esa fecha. Aquí la vamos a tachar y vamos a dejar solamente la fecha de 1921, que va a ser el tema de mi conversación hoy. Prudencia Ayala surge de un entorno, de una sociedad que poco a poco se va abriendo a la idea de la participación política de las mujeres. La primera vez que vemos una conversación sobre la participación de la mujer como ciudadana con la posibilidad de votar es en 1881 en la Universidad de El Salvador. Por eso digo yo que es en el entorno universitario donde primera vez se empieza a hablar sobre la posibilidad de participación política de las mujeres. El licenciado Pedro García, en la apertura de clases de la Universidad Central de El Salvador en 1881, habló de que la mujer podía ser ciudadana. Él decía literalmente, hagamos una mujer inteligente, una mujer ciudadana, que hable, que escriba, que vote
y enseña a sus hijos a bendecir el dulce nombre de patria. Es decir, en 1881 ya en estos medios universitarios se hablaba de la mujer como posible votante, derecho que todavía pues no había adquirido. También es en medios universitarios donde se empieza a ver una participación de la mujer en la vida intelectual. Aquí tenemos a Antonia Navarro, una salvadoreña que se graduó de ingeniero civil en 1889. Desafortunadamente, ella murió muy joven, murió en 1891, pero aún así fue una pionera que aunque no nos deja una carrera que fue cortada por su muerte tan joven, sí nos deja la idea de que ya en el medio universitario, por lo menos, había conciencia de abrirle más espacio a la mujer en la participación. El segundo entorno que yo creo que es importante para producir a una Prudencia Ayala, yo creo que es el más importante, es el entorno familiar. Y aquí tenemos a la madre de Prudencia Ayala, la coronela Aurelia Ayala. ¿Por qué coronela? Esto resulta muy interesante. Pues esto nos lo cuenta Prudencia Ayala en sus memorias. Esta es una página de sus memorias. Y ella habla cómo su madre era la ciudadana coronela Aurelia Ayala, que según me consta haber leído sus ascensos en honor de ella, firmados por los generales Tomás Regalado y Rafael Gutiérrez, después del triunfo de la revolución contra los EZ. Ella lo que nos está diciendo aquí es que Aurelia Ayala consiguió el título de coronela porque luchó en el golpe de Estado contra los EZ en 1894. Y cuando hablo de luchar, digo, luchó con armas en la mano, tomó fusil. Y no solamente eso, sino que además las amigas de Aurelia, que eran gente que había participado en el golpe de Estado contra los EZ, llegaban a su casa. De forma que Prudencia Ayala creció rodeada de mujeres como la Negra Macaria, Teresa Santamaría, Ricarda Interiano y otras mujeres que le daban el ejemplo de que la mujer podía tomar las armas para defender sus derechos y para luchar contra una tiranía. Que resulta pues algo que ayuda a explicar la existencia de esta mujer con tanto fervor feminista. Otro ejemplo de este grupo de mujeres lo encontré en un periódico de 1912, Isabel Carranza Monterrosa. Ella murió en 1912 y lo que me sorprendió al leer esta noticia es que se le hicieron honores militares y se decía fue capitana del ejército salvadoreño que peleó valientemente en 1894. Es otra de estas mujeres que lucharon contra los EZ, en lo que se llamó la Revolución de los 44. Santa Ana es heroica, se le llama la ciudad heroica porque fue el escenario de esta lucha heroica contra los EZ. Hay un boletín del ejército de esa época en que se cuentan todas las aventuras. Por supuesto, los principales protagonistas de este boletín del ejército son los hombres, pero en varias ocasiones se menciona la participación de mujeres, que son las mujeres con las que creció Prudencia Ayala. Otro entorno que yo creo que es importante recalcar para este periodo en que se abre la participación de la mujer es el entorno de mujeres de la élite. El primer ejemplo que tengo aquí es Sara de Saldívar, doña Sara Guerra de Saldívar. Ustedes habrán oído hablar del asilo Sara, del asilo de ancianos, pues fue fundado por doña Sara de Saldívar, que se dedicaba a obras de caridad, como muchas mujeres de la época, pero que realmente tenía una iniciativa y una capacidad de verdadera emprendedora que fue extraordinaria y que mostraba la capacidad de las mujeres de llevar a cabo obras de envergadura. Fue, por ejemplo, la iniciadora del hospicio de huérfanos, de una escuela de artes y oficios para mujeres pobres, de la sala cuna, del asilo de ancianos. Tenemos así a un ejemplo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX
de una mujer de la élite, pero con gran participación en la vida social y una gran organizadora. Otro ejemplo fascinante es el de doña Victoria Magaña de Fortín. Esta es una feminista temprana que escribía en los periódicos de Santa Ana con el seudónimo de Olimpia. Tan temprano como 1902, ella escribía artículos que decían cosas como lo siguiente, y aquí tengo yo una cita, en la que ella habla del Congreso Socialista en Bruselas de 1891, en que todos los países, se hacía un llamado a todos los países para la afirmación enérgica en sus programas de la igualdad completa para ambos sexos, a que pida se otorguen a la mujer los mismos derechos civiles y políticos que al hombre. Es decir, esta mujer de la élite leía periódicos europeos sin importar la orientación ideológica, buscando argumentos para buscar la participación política de la mujer. Es algo realmente fascinante. Y un tercer ejemplo es el de Teresa Masferrer. Pues todos hemos oído hablar de Alberto Masferrer y muy pocos han oído hablar de su hermana Teresa, que era una mujer sumamente interesante y con mucha iniciativa, una intelectual por derecho propio y que se le reconocía como tal en aquella época. Voy a dar dos ejemplos de las actividades de Teresa Masferrer. En 1912, por ejemplo, ella dirige una escuela nocturna para obreras. Ella tenía gran sensibilidad social. En 1924, ella daba conferencias en la Universidad Popular. La Universidad Popular fue una iniciativa de gente progresista como Salvador Merlos para ilustrar a los artesanos y a los obreros. Y Teresa Masferrer con frecuencia daba conferencias en la Universidad Popular. Es decir, que Prudencia Ayala no sale de la nada. Hay actividades, hay personalidades, hay iniciativas en su entorno que ayudan a explicar esta mujer extraordinaria. Ahora, ella empezó su actividad política alrededor del tema del unionismo, y es aquí cuando ella empezó a destacarse más que todo. Y quiero mostrarles aquí esta foto de 1920, que es la época del apogeo del unionismo, en que ella se presenta, y vamos a ver si logro esto. Miren ustedes el sombrero. Si se fijan ustedes en este sombrero, lo que hay bordado es el escudo de El Salvador. Esas son las hojas de laurel alrededor del escudo de El Salvador. Ella se presenta como una representante de la patria, que es fascinante, ¿no? Una mujer de origen humilde, pero que tiene esa fuerza de participación política. Bueno, ¿por qué el tema del unionismo y por qué es lo que le va a dar energía al movimiento feminista? Déjenme darles un poquito de contexto. Desde 1898 hasta los años 20, los Estados Unidos estaba expandiendo su poder de forma muy rápida y muy alarmante por el Caribe y Centroamérica. Este mapa y estas fechas les indican todas las invasiones de los Marines de los Estados Unidos en países de Centroamérica y el Caribe. Empiezan por Cuba, siguen por Panamá y siguen por Nicaragua. Países pequeños como El Salvador se sintieron muy nerviosos, que se los iban a tragar, francamente, y se escribía mucho sobre el tema. Entonces, los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños pensaban, nosotros como países pequeños no tenemos la capacidad de respuesta a este poder creciente. Entonces, se volvió a hablar del unionismo, de regresar a la Federación de Centroamérica, que había sido, pues, como Centroamérica había llegado a la vida independiente, y ahora esa unión se veía como una salvación que le iba a dar fuerza a los países para reaccionar ante los Estados Unidos. Aquí lo que quiero resaltar es que el antiimperialismo, la reacción ante la amenaza imperialista y el unionismo iban de la mano. Y las mujeres se organizaron alrededor de los temas de antiimperialismo
unionismo y feminismo. Estos tres temas cobraron fuerza al mismo tiempo y se confundían en la mente de las mujeres. Y les voy a dar tres ejemplos. El primer ejemplo es de 1911. En 1911 ya se estaban organizando comités unionistas, principalmente de hombres. Pero aquí me encontré una carta en Ahuachapán de unas maestras que le escribieron al Comité Unionista de Ahuachapán para decirles que ellas querían organizar un comité unionista, que ellas querían participar políticamente. Y déjenme ver si podemos mostrar un poquito el argumento que usan ellas. Dicen, poco, o por mejor dicho, ninguna participación se ha dado al sexo femenino en todos los tiempos en la resolución de los problemas políticos y sociales. Ellas dicen, nunca nos han tomado en cuenta, pero ellas afirman que ellas quieren participar formando un club unionista. Y le dicen a los unionistas de Ahuachapán, quieran o no, nosotros nos vamos a organizar. Estos dos ejemplos que siguen son de la época de 1920, ya organización de comités femeninos, en San Vicente. Y luego tenemos organización de mujeres de grupos populares. En 1920 se organizó una sociedad de mujeres costureras y el titular del periódico decía Movimiento Feminista Salvadoreño. Entonces tenemos que al mismo tiempo se está dando este movimiento unionista y se está dando este movimiento de mujeres que se quieren organizar y quieren participar políticamente. Como les decía, Nicaragua fue uno de los sitios donde los Estados Unidos invadieron. Y en 1912, cuando los Marines invadieron Nicaragua, hubo una reacción, lo que se llamó la Guerra de Mena. Y estos señores que aparecen ahí con fusiles son soldados que apoyaban al general Mena. Bueno, en esa rebelión contra los Marines en Nicaragua, fueron salvadoreños antiimperialistas a apoyar la lucha contra los Marines. Y entre ellos se encuentra, tengo Lucila Matamoros. Lucila Matamoros fue una salvadoreña que fue a luchar a Nicaragua y que se distinguió tanto que le dieron un título de oficial en el ejército nicaragüense. Desafortunadamente luego la colgaron, la mataron, pero se recordaba en los periódicos como una heroína de la lucha antiimperialista en Nicaragua. Y Prudencia Ayala la menciona en sus memorias como alguien que la había inspirado como luchadora antiimperialista. Las mujeres tenían muchas formas de expresar su antiimperialismo. Una de las formas más curiosas que he encontrado es su participación en carrozas. Ustedes saben que para las fiestas patronales generalmente se organizan carrozas y las carrozas tienen un pequeño tableau vivant, tienen imágenes y como una pequeña pieza teatral o representan algo. Pues las mujeres en 1912, cuando se había invadido Nicaragua, se organizaron para la carroza del barrio Cisneros. Y la carroza del barrio Cisneros tenía todos los símbolos de los que estoy hablando. Tenía los símbolos del unionismo, tenían mujeres que representaban a los 5 países de Centroamérica y tenían un niño vestido de militar con un cañón que defendía a las 5 mujeres que representaban Centroamérica. ¿Y las defendía en contra de quién? Pues en contra del invasor estadounidense que había invadido Nicaragua. Es decir, estas mujeres organizadas para presentar una carroza querían expresarse políticamente de una forma realmente sumamente original. Otra forma de expresarse fue mostrar apoyo a los refugiados nicaragüenses que llegaron después de que fracasó la lucha contra los Marines. Los Marines triunfaron, dejaron en el poder a Adolfo Díaz, que era un títere de los Estados Unidos. Entonces empezaron a llegar refugiados de Nicaragua. Entonces las mujeres del mercado, y fíjense que como dice el titular aquí, las obreras del mercado, que ya se identificaban como actor político,
apoyaron a estos refugiados de forma muy abierta. Recogieron dinero para comprarles puros. No sé por qué motivo querían darles puros, no se daban cuenta de los peligros para la salud de los refugiados, pero en todo caso era una forma de expresar su apoyo a la lucha antiimperialista. Es decir, mujeres de origen humilde organizándose para lanzar un mensaje político. Y Prudencia Ayala participaba de este espíritu antiimperialista. Y aquí tengo de sus memorias que ella reproduce parte de su discurso. Ella dice: la integridad nacional es sagrada, debe respetarse. Oh gobernante norteamericano, la justicia fortalece a los oprimidos contra la tiranía y no correrás largo sin que castigue a esa tu falsa potestad. Tendrás que indemnizar a las naciones vecinas por los daños que ha causado tu desastrosa política. Es decir, Prudencia ya tenía un discurso antiimperialista muy desarrollado. ¿Qué pasó aquí? Pasemos ahora al siguiente paso, cómo el antiimperialismo y el unionismo se va a traducir en un pacto de unión, que es importante para la historia que les estoy contando. Estamos en 1920. 1920 es un año antes del centenario de la independencia. La independencia de 1821, que represento yo con este cuadro de la izquierda en que Matías Delgado firma el Acta de la Independencia, les recordaba a todos los centroamericanos que cuando Centroamérica logró la independencia lo hizo como una unidad política. Y ahora, ante la amenaza imperialista de Estados Unidos, la unión centroamericana era más importante que nunca. Entonces, los 5 presidentes de Centroamérica decidieron reunirse, o mejor dicho, enviar embajadores a una reunión en Costa Rica para escribir un pacto de unión, para planear una nueva unión de Centroamérica. Aquí tenemos el edificio donde se reunieron los representantes plenipotenciarios de Centroamérica para discutir el pacto de unión. Y había problemas, siempre había problemas entre los países centroamericanos. Nicaragua, por ejemplo, estaba ocupada por los Estados Unidos en aquella época y Estados Unidos ponía mucha presión para que Nicaragua no participara en el plan de unión. Pero se logró firmar el Pacto de Unión. El Pacto de Unión se firmó el 19 de enero de 1921. Pero fue algo muy frágil. Los nicaragüenses se retiraron, los costarricenses firmaron, pero luego el Congreso costarricense ya no quiso ratificar, de tal forma que solo se quedaron Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero estaban comprometidos con el Pacto de Unión. Claro que dentro de cada país había oposición al Pacto de Unión. Y los que apoyaban el Pacto de Unión, como las mujeres, querían demostrar que había un apoyo político por este proyecto. Entonces, las mujeres en particular se movilizaron muchísimo para reforzar la idea de que el Pacto de Unión tenía apoyo popular. Y aquí les doy 3 ejemplos de esta fuerte movilización de las mujeres para apoyar la idea de la unión. En Santa Ana, que fue una ciudad muy llena de unionistas, cuando había manifestaciones unionistas, las mujeres del comité femenino organizaban carrozas. Ya les mostré cómo las carrozas eran una forma de expresión política. Y mujeres también formaban parte de los principales comités organizativos. Organizaciones en todas partes surgían como comités unionistas. En Quezaltepeque, por ejemplo, había un comité unionista. Y lo mismo se puede decir de muchas poblaciones pequeñas. Yo solo quería darles un ejemplo. Las mujeres de Santa Ana eran tan activas que fueron a San Salvador para promover la idea de la Unión Centroamericana y fueron recibidas como heroínas. Este es un titular de la época. Por todas las partes, el aura popular
se levanta en torno de las gentiles musas de la Federación Centroamericana. Es decir, el apoyo femenino a la Federación Centroamericana era evidente. Las mujeres del mercado organizaron conciertos para homenajear a estas unionistas de Santa Ana. Y aquí les muestro una ilustración del mercado central en esa época. Ahora, esto me parece interesante porque no solamente muestra esto que eran mujeres de todas las clases sociales las que apoyaban el unionismo, sino que las mujeres del mercado eran como un puente entre el campo y la ciudad. Ellas venían del campo con sus verduras, con sus productos para vender en la ciudad. Entonces, hay una conexión entre el mundo rural y el mundo urbano, ambos que apoyaban este movimiento unionista a través de las mujeres. Pasamos al año ya 1921. Hablamos cómo había la necesidad de apoyar el proyecto unionista. Entonces se organizaban conferencias en los teatros. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, el 3 de enero de 1921 hubo conferencias en el Teatro Principal sobre el tópico unionista. ¿Quién hizo uso de la palabra en primer lugar? Primeramente hizo uso de la palabra la señorita Prudencia Ayala, que mereció los aplausos del auditorio. Solo imagínense ustedes, esta es una mujer de origen muy humilde, que viene de la zona de Occidente, que se presenta en un teatro con intelectuales como Alberto Masferrer, que asistía a este tipo de conferencias, como don Raúl Contreras, que era un jovencito en aquella época, y la gente la escuchaba, la aplaudía, y ella ya tenía un discurso político muy desarrollado. Aquí les muestro el Teatro Principal, porque este es un fenómeno que ahora quizá es difícil de comprender. Un teatro como el Principal tenía muchas funciones. Ahí se daban películas, ya existía el cine mudo, ahí se daban obras de teatro, llegaban compañías de México a presentar obras de teatro, se daban conciertos y se daban estas conferencias. Llegaban gente como Alberto Masferrer, como Prudencia Ayala, como Salvador Merlos, que daban conferencias. Y es un poco similar a los programas de televisión que vemos ahora en que llega la gente a discutir política, para que la gente los vea y aprenda sobre los temas del momento. Pues eso se hacía en teatros en aquella época. Y llegaba gente de todas clases sociales. Yo he visto noticias de pueblos, donde en los teatros del pueblo llegaban las mengalas, las costureras, a participar en las conferencias, porque mucha gente analfabeta de esa manera se enteraba de los problemas del momento. De tal forma que Prudencia Ayala era en este momento similar como las personas que se presentan en programas de televisión para discutir un problema político o un problema de actualidad. Y tenemos información sobre las cosas que decía. Aquí tengo uno de los discursos que dio ella exactamente en este periodo. Decía ella: viva el triunfo del patriotismo femenino, viva el progreso, viva la gloriosa unión de nuestra amada patria Centroamérica, vivan los gobernantes que cumplen con su deber de realizar la causa. Viva, contestó el auditorio. Ella aquí está mezclando la causa del feminismo con la causa del unionismo. Esa es la presencia política de Prudencia Ayala en los años 20. ¿Cómo se seguían todo este tipo de actividades para promover el pacto de unión? Déjenme ver si logro solucionar este problema. Ustedes ven, ok. En el Teatro de Santa Ana. Se ve el teatro. Se ve el teatro, no está con problemas. Está titilando. Está titilando. Ok, Ya paró, ya lo solucioné. Ya paró. Yo creo que ya lo solucioné. Pues el Partido Unionista, que era una organización que ya tenía algún tiempo, decidió organizar una convención del Partido Unionista en Santa Ana, en el Teatro Nuevo de Santa Ana, que es el que tenemos aquí, este teatro tan elegante. Y llegaron delegados de toda Centroamérica, y cada parte de El Salvador tenía delegados. ¿Quién va a llegar de
delegado de San Miguelito, Prudencia Ayala, del Consejo Unionista de San Miguelito. Aquí tenemos la credencial que presentó Prudencia Ayala, de esos gafetes que lleva uno en el bolsillo cuando va a una convención, pues eso tenía y se encuentra la foto en el Museo de la Palabra y la Imagen, de ahí la saqué. Entonces, tenemos aquí que Prudencia Ayala estaba en el centro de todo este activismo del movimiento unionista, pero para ella era el unionismo y el feminismo se mezclaban. Esto me lleva a el siguiente tema, que es la Constitución Federal. Se ha firmado un pacto de unión. Los países de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador se han comprometido al pacto de unión y el siguiente paso era escribir una constitución para esta nueva federación del pacto de unión. Entonces, hay una reunión en Tegucigalpa para una asamblea constituyente que va a escribir la constitución de la República Federal de Centroamérica, que por el momento tiene 3 países, pero siempre se esperaba que Costa Rica y Nicaragua se fueran a unir prontamente. Se reunieron en el Teatro Nacional de Tegucigalpa y eran reuniones multitudinarias, llegaba gente a hacer barra, se llenaba el teatro de gente que quería escuchar los argumentos de la constituyente. Y uno de los grandes argumentos era la discusión sobre el voto femenino. Y había, por supuesto, votos a favor y en contra. Aquí quiero presentarles algunos de los argumentos para que ustedes hagan la idea. Primero, los argumentos en contra. Uno de los diputados que se levantó primero dijo que la idea de que las damas sufragistas eran muy feas y que por lo tanto no deberían de tener el derecho al voto. Esto no cayó muy bien, tanto que el señor tuvo hasta que pedir disculpas porque eso ya hasta para el machismo de la época ya era un poquito más de la cuenta. Pero otros no se quedaron atrás. Uno de los que era un poquito más elegante dijo: la mujer está en peligro de perder su tranquilidad, pues pretendiendo redimirla, la vamos a mezclar en luchas políticas que todavía son salvajes. Es decir, las mujeres son demasiado delicadas para la lucha política, decía este señor. Y otro decía: para las mujeres que fuman puro, para esas señores será el voto. El derecho que pretendemos otorgar ahora a la mujer es ridículo y criminal. Entonces, o sea que había todavía un espíritu machista retrógrado bastante presente. Pero también había argumentos a favor. Ups. ¿Qué pasó aquí? Uno de ellos es que no se explica el temor que se manifiesta en la disolución del hogar al otorgar el derecho a la mujer. Que estos temores y en esta negativa solo juegan consideraciones egoístas, consideraciones de casta. Y otro argumento que yo creo que es el más interesante de todos, decía que por muy mal que desarrolle sus funciones políticas, nunca lo hará tan mal como los hombres de Centroamérica, que una mujer, por ladrona que sea, no podrá robar tanto como han robado nuestros administradores de rentas. Por fin entramos ya, ahí otra vez estamos, déjenme ver si logro solucionar este problema. ¿Se solucionó el problema? Bueno. Se hacía, esta discusión pues no era simplemente en el salón del teatro de la Asamblea Constituyente, sino que también en los periódicos. Esta es una caricatura que desafortunadamente tiene un bloqueo ahí, pero que pone en ridículo la idea del voto femenino. Periódicos sacaban argumentos de por qué las mujeres no deberían de votar y la inconveniencia de tales iniciativas. ¿Cómo había este debate en los periódicos? El Diario del Salvador invitó a la antigua feminista Olimpia a dar su opinión sobre el sufragio femenino. Entonces aquí vemos estos antecedentes
que empiezan desde el principio del siglo, ya 20 años más tarde, 20 años después de que Olimpia empezara a escribir sus artículos en los periódicos de Santana, doña Victoria Magaña de Fortín fue invitada de nuevo a dar su opinión y firmó como Olimpia. Ya todo el mundo sabía quién era. Entonces tenemos esta participación de la mujer que ha hecho argumentos, ha apoyado a la Unión y la Unión está premiando a la mujer de alguna manera con la posibilidad del voto femenino. Y la decisión fue favorable. La Asamblea Constituyente concedió a la mujer el sagrado derecho de ejercer el sufragio. Y aquí tenemos el artículo que dice que podrán ejercer el derecho de sufragio las mujeres casadas o viudas mayores de 21 años que sepan leer y escribir, las solteras mayores de 25 que acrediten haber recibido la instrucción primaria y las que posean capital o renta en cuantía que la ley electoral indique. Entonces tenemos que la Constitución de 1921 le dio derecho a las mujeres para votar. Y después de que se aprobó la Constitución, el siguiente paso era elegir un Consejo Federal, que era una especie de junta que iba a presidir sobre el Poder Ejecutivo, y diputados. Entonces se van a organizar elecciones para octubre de 1921. La República Federal es un hecho, se van a hacer elecciones y en esas elecciones se va a plantear la posibilidad de que voten las mujeres. Pero es un poquito complicado. La convocatoria de las elecciones se hizo tarde. Se hizo pocas semanas antes de que se llevaran a cabo. En parte porque el gobierno de El Salvador, el gobierno de Jorge Meléndez, desconfiaba mucho del movimiento unionista. Veía en el movimiento unionista a los enemigos. Creían que esto iba a debilitar mucho al gobierno. Entonces, se convocaron tarde las elecciones y luego había mucha confusión sobre si podían o no votar las mujeres, porque las regulaciones no dejaban claro si para esta elección se iba a seguir la Constitución de El Salvador o se iba a seguir la Constitución federal. Entonces se queda la pregunta, ¿se va a permitir que las mujeres voten en las elecciones federales de 1921? La respuesta la vamos a dar en la siguiente página, donde me encontré yo un documento en que muestra que las mujeres sí votaron. Este es un artículo de 1922, un comentario sobre el potencial político de las mujeres. Y dice este artículo, en virtud de la ley citada, un gran número de mujeres del país se inscribieron en los registros de ciudadanos de las alcaldías municipales para ejercer el sufragio y ya inscritas en las elecciones del mes de noviembre del año próximo pasado, concurrieron en el mayor orden y compostura y eligieron a los diputados federales del Estado con toda libertad. Es decir, esta es prueba fehaciente de que las mujeres sí votaron. Quizá no en grandes números, porque se anunciaron tan tarde las elecciones y había tanta confusión sobre la posibilidad del derecho de las mujeres a votar, que el número de mujeres que habrán ido a las alcaldías municipales y se hayan registrado para tener el derecho al voto debe haber sido más o menos pequeño. Y aquí sí me gustaría a mí hacer un llamamiento a todos los historiadores jóvenes que nos están viendo, muchachas y muchachos, que vayan a las alcaldías municipales y que vean los registros de ciudadanos de 1921 para buscar las mujeres que votaron, porque sería un tema muy interesante. Ahora hay otro problema. ¿Por qué se sabe tan poco sobre el voto de las mujeres en 1921? Tiene mucho que ver con que el gobierno desconfiaba de las elecciones unionistas en general, de las elecciones para la federación en general y de las mujeres en particular. Y por lo tanto, la cobertura periodística fue mínima. Prácticamente no se hablaba
de estas elecciones. Prácticamente se saboteaba. Pero las mujeres salvadoreñas votaron en 1921, lo que coloca entonces a El Salvador en este orden de sufragio femenino entre los países pioneros del sufragio femenino. Ahora, el proyecto del sufragio femenino que había tenido tanto impulso, se va a parar muy rápidamente a finales de 1921 y principios de 1922. ¿Qué es lo que ocurrió? En Guatemala hubo un golpe de Estado y el gobierno unionista de Guatemala, que había sido esencial para el Pacto de Unión, fue sacado del poder y eso le sirvió de excusa al gobierno de El Salvador para salirse del Pacto de Unión. Porque, como les he dicho, la dinastía Meléndez Quiñones tenía mucha desconfianza de los unionistas que los veía como enemigos. Y luego vienen las elecciones presidenciales. La campaña presidencial de 1922 fue muy peleada y había dos candidatos, Miguel Tomás Molina y Alfonso Quiñones. Alfonso Quiñones era, por supuesto, el gran representante de la dinastía Meléndez Quiñones. De hecho, de los tres de la dinastía, era el que tenía la personalidad política más fuerte. Y el otro candidato era Miguel Tomás Molina, que estaba identificado con la causa de la Unión. ¿Por qué? Porque él había sido uno de los delegados en Costa Rica, junto con Alberto Mas Ferrer y con Reyes Arrieta Rossi, para la firma del Pacto de Unión. Entonces, él estaba identificado con el proyecto de unión. Y además, contaba con el apoyo de las mujeres. Todas estas feministas que habían apoyado el Pacto de Unión estaba organizada para apoyar a Miguel Tomás Molina. Aquí tengo una noticia sobre la fundación del Comité de Señoras de San Marcos para apoyar a Miguel Tomás Molina. Ahora, ¿qué pasó aquí? Algo está... Bueno, Quiñones tenía además la preocupación de la importancia política de las mujeres. El artículo que les presenté es un artículo del periódico de la campaña de Quiñones, en el que analiza el voto electoral de las mujeres, porque realmente la fuerza política de las mujeres es un problema importante. Entonces ellos querían analizar la importancia. Ellos decidieron oponerse a el voto femenino y al papel de las mujeres. Y esto lo hicieron de forma muy violenta. Aquí tengo dos ejemplos que fueron muy dramáticos en la época durante la campaña de Quiñones contra Miguel Tomás Molina. En noviembre de 1922, la Liga Roja, que era como un poquito el ejército de choque político de Quiñones, atacó a una manifestación de mujeres que apoyaba a Miguel Tomás Molina en el departamento de Sonsonate. Y las mujeres escribieron esta hoja volante, que es lo único que podían, está firmado ahí en Sonsonate el 27 de noviembre de 1922. Este es un acontecimiento muy poco conocido. El acontecimiento que es más conocido es el famoso ataque de la Navidad de 1922, cuando la manifestación de mujeres que apoyaba a Miguel Tomás Molina fue atacada con machetes y armas de fuego por la Liga Roja y por el ejército. Y fue una verdadera masacre. Esta es una foto de la época. Si ustedes ven, hay mujeres de toda condición social que están corriendo y hay unas narrativas muy dramáticas de lo que ocurrió en ese momento. Es que la gente que apoyaba a Quiñones, para castigar a los votantes de Miguel Tomás Molina, se ensañaron en contra de las mujeres. Finalmente, Alfonso Quiñones fue electo presidente. Por supuesto, para Quiñones las mujeres organizadas eran el enemigo. Con Quiñones de presidente, ya la esperanza de que las mujeres volvieran a obtener el derecho a voto, pudieran construir sobre lo que se había hecho durante la federación, todo eso era un sueño que va a ser totalmente olvidado.
La siguiente vez que votaron las mujeres fue en 1950, que es la fecha que recuerdan los libros de historia. Hasta aquí llega mi presentación. Si a ustedes les interesa más sobre este tema, yo hablo bastante sobre este tema en un libro que se llama El alborotador de Centroamérica, que publicó la UCA. O sea que si a alguien le interesa, está en la librería UCA o lo pueden comprar en línea si quieren. Después de ese comercial, doctora Nolteños, es posible que haya algunas preguntas de la gente que nos estuvo viendo por Facebook. Bueno, le voy a comentar algunas cosas, doctor. Francamente, primero darle las gracias. La verdad que ha sido una presentación excelente. Hay tantas luces. El darnos el contexto nos ayuda a entender más el porqué de Prudencia Ayala, en realidad. Ahora vemos pues que lo que habíamos aprendido, que el voto femenino era de 1950, fue muchísimo antes. Entonces esto nos ilustra que la mujer tiene que seguir siendo activa políticamente y en los procesos electorales. Déjeme decirle pues algunos de los comentarios, déjeme ver si hay algunas preguntas. Hay mucha gente que se ha unido, entre ellas está Ivonne Rivera, James Seaver Fleming, está también Alfredo Milián, Ana María Delgado, Martibón Galindo, Leticia Hernández, Carlos Enríquez Consalvi, que manda un saludo y están también sorprendentemente, otros Lindo, está Astrid, Lindo Fuentes, y Edwin Bernal, Vladimir Monge, Carlos Benjamín, Lara Martínez, Matilde, Lindo Fuentes. Aquí le manda un saludo, supe de Prudencia hasta bien andada en la vida. Como explicamos, el sistema educativo salvadoreño no incluye este personaje en su pensum. Igual sucede con María de Barata, con la civilización maya, con Consuelo Suncín. En fin, hemos aprendido que ellos fuera del sistema educativo. Está Beatriz Chávez Benedetto, de California nos escribe Leticia Hernández, que es una poeta, escritora, y su comentario es: qué inspiración conocer este contexto y aprender la historia de antepasadas como Prudencia. Muchas gracias. Concepción Gómez, Ramón Jiménez, Santiago Arnulfo Pérez, Carlos Enrique Consalvi es gratamente sorprendido de los nuevos aportes que Héctor nos da sobre la vida y obra de Prudencia. Así es que han estado trabajando ustedes conjuntamente, pues, en mantener la memoria viva. Luis Paredes, muy interesante, el periodo de nuestra historia, excelente charla. Natalia del CID dice: amo esta conferencia. Así que, ya ve, doctor. Nelson López Barbón, excelente disertación. Maureen Villars, Moisés Villalta nos está viendo desde Puerto Rico. Ricardo Mengíbar, tremendos aportes, profesor, gracias. Mel Segovia, Marcela Ferlito, de nuevo James Seager, dice que es excelente libro, que lo conoce. Así que sigue de haber, yo también, y vale la pena. Yo creo que es importante el hecho que diste este contexto de lo que estaba pasando en toda la región y el movimiento imperialista y lo que hace la reacción de parte de toda Centroamérica y las mujeres salvadoreñas, ¿no? Todo el contexto. Nancy Rodríguez, muchas gracias por la excelente presentación. Gracias, profesor. Martibón Galindo dice: gracias, Héctor, por iluminarnos sobre la figura de Prudencia Ayala. Saludos. Luis Párragan, profesor, una vez llegado el año 50, aquí hay una pregunta. Sí. ¿Qué eventos llevan a retomar el asunto del voto femenino?
Bueno, para el año 50 fue en la Constitución de 1950, que es la Constitución que se escribió después de derrocar a Martínez. Y en el movimiento contra Martínez hubo muchas mujeres que participaron. Y cuando se estaba escribiendo la Constitución de 1950, que es la que promovían Osorio y Galindo Pol, pues ya el voto femenino era aceptado en muchísimas partes del mundo y había muchos artículos en los periódicos de mujeres que abogaban por el voto femenino. Ya fue una lucha menos dura, ya los argumentos eran menos cavernícolas, digamos, de parte de los hombres. Pero sí hay un cambio político importante, que es el paso del martinato, de la dictadura de Martínez, a el nuevo periodo que empieza con Osorio. Bueno, aquí Ramón Jiménez dice que cada vez que te escucha aprende otra cosa nueva. Nancy Portillo, Concepción Gómez, Beatriz Chávez, magnífico periodo de nuestra historia. María Elena Santamaría Arévalo, Luis Párraga. La presentación de hoy ha sido un excelente complemento a los temas presentados en el alborotador. Vinicio, excelente exposición, muchas gracias. Me queda una duda. En 1939, la Constitución de ese año reconoce el voto femenino. ¿Este llegó a ser efectivo? No. Lo que pasó No. con la Constitución de 1939 es que Martínez escribió esa Constitución para que no hubiera elecciones. La constituyente de 1939 decidió que podía elegir presidente sin que hubiera elecciones. Entonces escribieron una constitución que sí le daba el voto a la mujer, pero quienes eligieron o reeligieron a Martínez fueron los miembros de la constituyente. De tal forma que ese artículo de la Constitución del 39 pues nunca se puso en efecto. Gracias, Héctor, por esa respuesta. Y dime, ¿cuándo empezaron las mujeres a postularse para puestos, ya sea a nivel local, sea de alcaldes, y después, por supuesto, para la Asamblea Constituyente, para otras posiciones? Todo eso fue posible después de 1950, cuando la Constitución le daba derecho de ciudadanía plena a la mujer. Si no podía ser electa a una posición pública alguien que no podía votar. Claro, claro, claro. Bueno, esto es todavía un reto siempre, ¿verdad? La participación de la mujer en todos los ámbitos. Aquí Francisco Alchul dice, excelente presentación, felicitaciones. Ahora, en lo que estamos viviendo, Héctor, ¿algún comentario de cómo ha habido, digamos, mucho mayor participación de la mujer? La verdad es que siempre que veo yo los votos o votantes, no veo yo separado por hombres y mujeres. Tal vez no he estado viendo los datos correctamente, pero dime, ¿sí existen ahora esos datos? Bueno, sí hay mucha más participación femenina y ha habido mujeres ministros y hubo pues una candidata a vicepresidenta de El Salvador, Carmen Aida Lazo, una mujer muy preparada. Es decir, ha habido progresos, pero todavía en la interacción social y a la hora de la toma de decisiones es difícil decir que la paridad sea completa. También se puede decir lo mismo sobre los ingresos de las mujeres. La paridad no es completa. Todavía hay muchos aspectos en que la lucha continúa. Un ejemplo claro de esto es el nivel de violencia contra las mujeres. El nivel de femicidio en El Salvador es uno de los más altos del mundo.
si algo debería lograr la participación política de la mujer, es lograr que la violencia contra las mujeres termine, porque el nivel en El Salvador es extraordinariamente alto. Bueno, yo creo que ese es has puesto, como decimos, el dedo en la llaga, en el meollo del asunto, que se está viviendo ese feminicidio y lo inaceptable que es y que siempre ha sido y que se espera que la mujer participe más y que se lleguen a cambios reales con relación a obtener justicia en todos esos casos, en la violencia contra la mujer, la violencia, el acoso sexual. Eso es de vital importancia, Héctor, indudablemente. Eh, eh, bueno, con eso agradecemos mucho. ¿Algo otras palabras, Héctor? ¿No? Agradecer a todos los que nos vieron a través de Facebook Live, que por lo visto son más de 10 personas. Pero muchos de ellos amigos, pero siempre es un gusto estar con gente que le interesa el tema. Y es una plática que continúa. Muy bien, gracias Héctor. Y va a continuar porque tenemos esta posibilidad de seguir platicando contigo. Este ha sido un primer experimento técnico, ¿verdad? Y vamos mejorando cada vez. Así es que muchas Va a gracias. quedar grabada, esta conferencia va a quedar grabada en la página de Facebook. Sí, en la página de Facebook y también la vamos a poner en YouTube, Héctor, para Magnífico. mandártela, para que sea compartida, porque eso entra en todo otro circuito. Esto es un primer experimento que estamos haciendo. Ojalá se haya logrado. Mil gracias. Buenas noches a Excelente, muchas gracias. todos. Seguimos adelante con estas conferencias con grandes académicos salvadoreños y los esperamos el viernes, donde va a presentar el doctor Rafael Lara Martínez en un tema totalmente diferente a este. Va a ser la cultura popular y adivinanzas, el lanzamiento de un nuevo libro. Pero los esperamos siempre a todos y mil gracias por su participación. Buenas noches y los esperamos de nuevo en Facebook Live. Gracias. Adiós. Bye bye.